Abraham y el sacrificio de Isaac, cuando la fe puso a prueba al amor. En los días en que la humanidad aún caminaba entre tiendas y desiertos, cuando las estrellas guiaban los pasos y las voces del cielo eran escuchadas como el viento en la llanura, vivía un hombre llamado Abraham. No era un rey ni un guerrero, sino un pastor errante, un hombre de fe que caminaba por la tierra con una promesa en el pecho, la promesa de que sería padre de multitudes, aunque no tenía descendencia. Durante años, su esperanza se sostuvo como una lámpara encendida en medio de la oscuridad. Su esposa, Sara, era estéril, y el tiempo no parecía estar de su lado. Pero Abraham creyó, no en lo visible, sino en lo eterno. No en su fuerza, sino en la fidelidad del Dios que lo había llamado a dejar su tierra y seguir una voz invisible hacia lo desconocido. Y entonces, el milagro ocurrió. Cuando ya eran ancianos, cuando la esperanza parecía un susurro apagado, Sara concibió. Dio a luz a un hijo y lo llamaron Isaac, que significa risa. Porque aquella promesa, que durante tanto tiempo había sido una carga, ahora se convertía en alegría pura, en una carcajada que resonaba en la tienda como una melodía nueva. Isaac fue la luz de sus ojos, su heredero, el fruto de una fe que se había mantenido firme a pesar de los años. Con cada paso del niño, Abraham recordaba que Dios no olvida sus promesas, que lo imposible, para él, es solo otra forma de mostrar su poder. Pero entonces, cuando todo parecía estar en calma, cuando la promesa estaba cumplida, Dios volvió a hablar. No vino con fuego ni truenos, sino con la misma voz suave y profunda que un día lo había llamado a salir de su tierra. Abraham. Aquí estoy, respondió el patriarca, como siempre lo hacía. Y entonces, la prueba más dolorosa que un hombre pudiera imaginar cayó sobre sus hombros. Toma a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moriah. Allí, ofrécelo como sacrificio en uno de los montes que yo te mostraré. El silencio fue absoluto. ¿Qué clase de petición era esa? ¿Cómo podía Dios pedirle eso? Pero Abraham no debatió, no cuestionó, no gritó, solo obedeció. Esa noche fue más larga que todas. Quizá miró a Isaac dormir. Tal vez pasó los dedos por su cabello. Tal vez contuvo lágrimas. Lo cierto es que al amanecer, se levantó. Tomó la leña, ensilló su burro, llevó fuego, cuchilló y a su hijo, junto con 2 siervos, emprendieron el camino hacia Moriah. El viaje duró 3 días. 3 días bajo el sol ardiente, cruzando tierras secas, arenas silbantes, rocas hirvientes. 3 días de silencio, donde cada paso dolía más que el anterior. Isaac caminaba alegre. Hablaba con su padre. Observaba los paisajes. No sabía nada del propósito del viaje. Abraham, en cambio, lo sabía todo, y guardaba el dolor en su alma como un fuego callado. Al tercer día, vio el monte a lo lejos. Detuvo a sus siervos y les dijo: «Quedaos aquí. Yo y el muchacho iremos, adoraremos, y volveremos a vosotros». ¿Fue fe? ¿Fue esperanza? ¿Fue profecía? Las palabras flotaron en el aire como un secreto entre él y Dios. Subieron juntos. Isaac cargaba la leña sobre sus hombros. Abraham el cuchillo y el fuego. Mientras ascendían, el muchacho preguntó con la inocencia más pura: «Padre, veo la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?». Abraham respiró hondo. Su voz temblaba. Su corazón sangraba. Y respondió: «Dios proveerá, hijo mío». Llegaron a la cima. Un lugar árido, rodeado de viento. El sol se posaba alto, sin sombra. El altar fue levantado piedra por piedra, en silencio. Cada roca era una lágrima oculta. Cada movimiento, una oración sin palabras. Isaac miraba. Observaba a su padre con confianza. Hasta que el momento llegó. Abraham tomó a su hijo. Lo ató con cuerdas. Lo acostó sobre el altar. Isaac no gritó. No luchó. Quizá comprendió, en ese instante, que su vida también pertenecía al cielo. El cuchillo se alzó. Y en ese segundo eterno, el universo pareció detenerse. Los ángeles contuvieron la respiración. El tiempo mismo se suspendió entre el filo del acero y la carne del inocente. Abraham estaba listo. Y entonces, una voz rompió el silencio como un trueno celestial.
Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió él, con el alma colgando del abismo. No pongas tu mano sobre el muchacho. No le hagas daño. Ahora sé que temes a Dios, pues no me has negado a tu único hijo. Abraham bajó el cuchillo. Su cuerpo se derrumbó. Quizás lloró. Quizás gritó. Quizás solo respiró por primera vez en 3 días. Y entonces, vio un carnero atrapado en un arbusto, con los cuernos enredados. Lo tomó, lo ofreció en lugar de Isaac. Y llamó a aquel lugar, Yahvé-Yireh, el Señor proveerá. En ese monte no se sacrificó un hijo. Se sacrificó el miedo a perder. Dios no quería la muerte de Isaac. Quería ver el corazón de Abraham. Quería saber si el hombre amaba más la promesa que al Dios que la había hecho. Y Abraham aprobó la prueba. No con lógica, sino con fe. No con palabras, sino con acción. Porque la fe verdadera camina sin garantías. Porque el amor a Dios vale más que cualquier bendición recibida. Y Dios, que no se complace en el sufrimiento, detuvo la prueba justo a tiempo. Porque el Creador no busca sangre, sino confianza. No exige muerte, sino entrega. No pide que le demos lo que amamos, sino que le mostremos que nada lo reemplaza. Esta historia no es solo un relato del pasado. Es un espejo. Nos habla hoy, en el silencio de nuestras propias pruebas. A veces, sentimos que Dios nos pide demasiado, que nos quita lo que amamos, que nos lleva al borde de la montaña con las manos vacías y el alma rota. Y allí, cuando todo parece perdido, provee. No siempre como imaginamos, no siempre cuando queremos, pero siempre a tiempo. Abraham no sacrificó a Isaac, pero sí sacrificó su apego. Isaac no murió, pero sí fue consagrado. Y ese monte quedó grabado en la historia como el lugar donde la fe venció al miedo, donde el amor a Dios fue más fuerte que el amor al Hijo, y donde Dios mostró que su fidelidad nunca falla. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a subir al monte sin entender el porqué? ¿Estás dispuesto a soltar lo que más amas, si Dios lo pide? Recuerda esto: Dios no quiere romperte, quiere revelarte. Y a veces, para hacerlo, tiene que llevarte hasta el altar. Pero no temas, porque justo cuando el cuchillo se alza, Él habla y provee.